Hola a todos, vamos a ver cuánta gente tenemos ya conectada. Vamos a ir despacito. Espero que, espero que se vea bien. Voy a estar mirando a dos lugares porque le recibo los mensajes de un lado y la cámara está acá. Va la cámara, la tableta. Así que bueno, mientras tanto, les voy contando un poquito en qué entorno estoy, qué está pasando por acá, mientras se va sumando gente. Bueno, venimos de un partido intenso ayer. Sufrimos más de lo esperado contra los Mavericks, equipo que viene muy golpeado tanto por derrotas como físicamente. Y bueno, nosotros estuvimos un poco ahí lentos a entrar en juego. Pero bueno, después de mucho remar, terminamos ganando igual. Y bueno, como funciona la NBA, ya al mediodía del día siguiente, al avión y rumbo a Charlotte, en North Carolina. Así que acá estoy, en mi habitación en el hotel, recién llegado, con un cafecito para estar activo. Y bueno, esperando que, como les dije, que se vaya sumando gente para empezar a responder las curiosidades que ustedes tengan. Como consejo, entre comillas, les digo que pregunten lo que no pregunta un periodista después de un partido, porque si no de esas supongo que habrá muchísimas notas por ahí. Así que cualquier curiosidad, pregunta, duda, comentario, historia que quieran saber, acá estoy. Lo nuevo del partido de ayer, que vale la pena comentar, es mi primer partido contra Nico Brusino. Eh, Obviamente que me puse muy contento de verlo ahí, verlo jugar minutos importantes. No es fácil ser novato y tan nuevo en la NBA y bueno, él está ganando sus minutos de a poquito, pero bueno, fue muy lindo verlo, defenderlo un rato, me defendió a mí también. Así que nos miramos un par de veces y sonreímos nada más, pero bueno, no tuve mucho tiempo de hablar con él, lo vi un poquito antes del partido, un abrazo después. Pero nosotros ayer tuvimos un evento de equipo y no pude ir a comer con Nico. Pero la semana que viene, sí, creo que la semana que viene ya vamos a estar en Dallas de nuevo y espero ponerme al día con él. Y bueno, también va a estar Nico seguramente, así que ahí estaremos charlando más profundamente. Así que bueno, acá ya parece que estamos por llegar a los 500 espectadores, 450, algo así. Y bueno, empiezo a responder algunas de las cosas que me manden, a ver qué va saliendo por acá. ¿Cuánto tiempo me lleva a recuperar el físico después de un partido? Eh, Depende pura y exclusivamente de cuánto fui utilizado. Si, si juego 15 minutos, 14, como pasó en unos juegos la semana pasada, estoy impecable. Eh, es más, ya he jugado back-to-backs, ¿viste? Dos partidos en 2 días seguidos, porque porque jugué 14, 15 minutos y ahí en esos casos no me cuesta nada. Ayer, que ya jugué 25, no jugó Tony, jugamos con cuatro chicos mucho tiempo, el desgaste fue mayor y bueno, costó o está costando un poquito más. Así que lo bueno es que hoy no jugamos, jugamos recién mañana y ahí ya me da un poco más de tiempo para recuperar, pero eh, no estoy jugando con intensidad o con la demanda que tenía hace años atrás, en cual caso hubiese sido muy complicado. Ahora tengo un rol un poco más tranquilo y con menos minutos, así que la voy llevando bastante bien y hasta ahora descansé solo un juego de los 13 que hemos jugado. Eh, Pregunta Gaby Forte si te vas a quedar en Bahía o en San Antonio. Por ahora soy un atleta profesional que vive en San Antonio. Cuando me retire, ahí veré las cartas que tengo y decidiré. Pero inicialmente voy a pasar un poco de tiempo en los dos lados. No me veo siendo un tipo sedentario.
Así que mientras pueda, que mis hijos son chiquitos y demás, trataré de andar de un lado a otro. Vamos a ver. ¿Cómo te sentís en esta nueva temporada? Preguntan de Concepción de Paraguay. Bárbaro. Contento, disfrutando, siendo parte creo, importante de un equipo que sigue ganando, sigue siendo favorito, sigue compitiendo en el más alto nivel. Y yo con 39 de pirulito sigo estando ahí. Así que contento de toda la situación y pasándola bien. Estoy en un ambiente ideal para hacer lo que hago yo. Eh, si puse en venta mi casa, porque es mi última temporada. Puse en venta mi casa porque me mudé, nada más. No hay que buscarle ninguna quinta pata al gato. Viví 12 años en la misma y surgió una buena oportunidad. Mi mujer estaba contenta con la opción, yo también, mis hijos también, y ahí fuimos. Así que no hay nada oculto atrás de la mudanza. ¿De qué equipo de fútbol soy hincha? De ninguno, y lo digo con mucha seguridad. Eh, Crecí siendo hincha de River, pero un montón de cosas alrededor del fútbol me hicieron alejarme definitivamente. Así que no miro, no lo sigo. Si hay un mundial, obviamente, y encima pasa que los mundiales estoy en Argentina, sí, me junto con mis amigos, lo miramos, gritamos y todo, pero en el día a día, no, por ahí sí, si hay goles importantes o imágenes de un buen partido, lo miro, pero no sigo el fútbol, no soy hincha de nadie, que gane el mejor y el que lo merezca. Esto está pasando bastante rápido, así que voy a ver si... eh, ¿Cómo ves a la Provítola y Brusino en su primera temporada? Y bien, ellos llegaron con otra realidad. Vinieron a buscarse un lugar en el equipo. Vinieron sin contratos garantizados y sin estar seguros que iban a quedar en sus equipos. Y se rompieron el lomo los dos. Lo hicieron muy bien y los dos lograron conseguir un lugar entre los 15 de sus equipos y de equipos buenos. Así que muy meritorio lo que hicieron y ahora, bueno, remando y tratando de sumar minutos, de sumar experiencia, de convencer a sus técnicos de que le pueden aportar cosas al equipo. Así que esto es largo, así que tienen que seguir luchando, seguir aportando en esos minutos, pero por ahora muy bien. ¿Cómo ves a Cepo como entrenador? Me pregunta uno de Olavarría. Por ahora va impecable. De hecho, estoy muy entusiasmado con el tema de la final de la Liga Sudamericana de mañana. Lamentablemente no lo voy a poder mirar porque es al mismo horario. Voy a preguntarle a Pop si no me deja faltar para ver la final ahí de la Sudamericana, pero muy contento, contento también por Pepe, por los chicos, por Pancho, que a Bahía Vázquez le está yendo bien y cada vez que puedo, que ellos juegan en un día que yo no juego, trato de mirarlos, pero por ahora va Barro, la temporada del año pasado fue espectacular y está pinta muy bien también, así que un hincha más de Bahía Vázquez desde lejos. A ver, ¿qué más tengo? Eh, ¿A quién ves con más futuro en el básquetbol argentino para jugar en la NBA? Lo pregunta un tal Castañares. Eh, bueno, creo que Facu Campazo ha demostrado en las últimas temporadas que merece o que puede competir y estar en un equipo acá en la NBA. Quedó bastante claro en los Juegos Olímpicos. Lo que pasa es que hay veces que se da, veces que no, temas contractuales, oportunidades, arriesgar o no. Eh, pero bueno, Facu es un jugadorazo, un gran competidor y creo que merece estar en un equipo, no solo una chance para quedar en un equipo. Y después hay algunos chicos jóvenes que creo que van a tener sus chances. Cualquier cosa puede pasar, pero Gaby Deck, eh, Máximo Fielerup, Luca Vildosa, Juan Pablo Baulet, no, ninguno de ellos tiene, como decir, bueno, seguro va a tener un contrato garantizado y va a ser un
una estrella. Es cuestión de que se rompan el lomo, que entrenen mucho, que sigan mejorando, eh, y creo que se puede llegar a dar. César López me pregunta si me veo como DT de la selección en un futuro. No, no me, no me veo definitivamente como DT de nada. Me gusta mucho el básquet, lo disfruto, pero de ahí a meterme a ser entrenador es un largo trecho. Es muy complicado, demanda mucho de uno, y no sé si voy a estar con las ganas de meterme en todo este circuito otra vez. Así que bueno, veremos. Inicialmente seguro que no. Con el tiempo, si me aburro de ser un desocupado y si veo que ese es el camino que me llama, lo consideraré. Pero llegado el caso, creo que me veo más en una parte dirigencial que activa, ¿no? Como un entrenador. Eh, Colombiano me pregunta cuál fue el jugador que más me costó defender. Eh, Creo que Kobe Bryant. Por suerte, eh, casi todos los años tuve a Bruce Bowen al lado, que era una garantía y que lo defendía el 80%, 85% del tiempo. Entonces yo no tenía que estar ahí sufriendo con este muchacho. Eh, pero sí, los momentos en que me tocaba a mí era muy difícil. Por suerte, nosotros como equipo teníamos una muy buena estrategia y tus compañeros te terminan ayudando, así como nosotros terminábamos ayudando a Bruce, pero eh, sí, creo que fue el más complicado en estos años. Me preguntan si hago la dieta paleolítica. Eh, Eva Breda. Hago una especie de dieta paleolítica. No la sigo a rajatabla, no estoy obsesionado con esas dietas, con ninguna dieta, pero me cuido. Sobre todo en el consumo de azúcares, es lo que más he cambiado. Eh, Obviamente gaseosas no, helado alguno muy de vez en cuando, eh, qué sé yo, cookies y todas esas cosas no consumo. Lo que se refiere a harinas, muy poco. Yo vengo de jugar, antes de la NBA, jugaba 4 años, jugué 4 años en Italia y comía todos los días pasta. Ahora no como más. Algún poco de pan de vez en cuando lo hago. Eh, Lácteos no consumo, así que me cuido en algunas cosas. No, repito, no sé si hago la dieta paleolítica a full, pero algunos conceptos de acá, otros de allá, sé que hay algunas cosas que hacen mal y trato de evitarlas. Así que un poco de eso. Eh, ¿Automático o manual? Automático, totalmente. Eh, sí, va a haber alguno que dice, qué amargo, que es manual, es más divertido, más... No, yo prefiero automático, más automático. Más fácil, menos susceptible a distracciones. Y hoy por hoy, si apretás fuerte el acelerador, es lo mismo que hacer un rebaje y salir fuerte. Así que yo prefiero automático. ¿Cómo tomás el café? Negrito, como dije recién, sin azúcar, Eh, sin crema, sin nada, café. Habitualmente expreso. Ahora acá en el hotel había una máquina de café americano, digamos, así que me hice uno así, pero si no, un expresito a la mañana, alguno después de almorzar, tal vez, pero ya después de las 5 o 6 de la tarde, ya no más café por las dudas. No creo que me afecte tanto para dormir o no, pero por las dudas, a la noche, si tengo que tomar algo, es un té. ¿Qué música escuchás? Me pregunta y se me pasó rápido, así que no lo alcancé a leer. Cada vez escucho menos música.
Escucho podcasts o audiolibros cuando estoy en el auto. Cuando estoy en casa, por ahí si mi mujer pone música y escucho lo que se le ocurra a ella, que es habitualmente algo de pop. Si tengo que elegir yo, escucho rock nacional. De lo internacional me gustan los Rolling Stones, mucho. Eh, Lenny Kravitz. Bueno, pero en el auto, que es el momento en que estoy solo y que podría escuchar música, estoy ahora con podcasts y audiolibros. Y la verdad que estoy muy entusiasmado con eso, me siento como que voy aprendiendo. Voy a entrenar y algo siempre me va a quedar, algo nuevo, eh, y le saco bastante provecho a eso. Recomiendo. Lo que pasa que, claro, en español todavía no hay tantos, hay algunos muy buenos, pero en inglés la oferta es enorme. Y la verdad que tendría que ir a entrenar a Alaska para poder escuchar todos los que tengo guardados. Pero bueno, eh, escucho lo que puedo. Valentina me pregunta, no, Valentina ya me preguntó lo del café. Me pregunta acá cómo me llevo con David Lee y con Pau Gasol en el juego. Va bien. Con Pau la realidad es que juego poco. Yo estoy jugando entre 15 y 20 minutos. Él es titular, yo soy suplente, así que no coincidimos tanto en el juego. Pero de a poquito va queriendo. Seguramente es un placer jugar con él. Es un tipo que entiende el juego, que pasa muy bien la pelota, que tira muy bien. Es un jugador multidimensional. Así que va bien. Pero con David Lee estoy jugando más porque entramos los dos casi al mismo tiempo y estamos coincidiendo más en campo y también es un muy buen pasador, juega duro, entiende el juego, así que la verdad que veo que la cosa va a ir mejorando día a día. Todavía no estamos donde queremos estar, pero va queriendo. Si tengo nafta para un año en la Liga Nacional. No, no tengo nafta. No, el tanque vacío. No sé si habrá una estación de servicio camino a casa. ¿Seguís viendo a Pato Garino? Lo sigo viendo a Pato Garino. A ver, tengo la luz un poco. A ver. Sí, lo sigo viendo a Pato Garino. De hecho, comió en casa el domingo al mediodía. Ayer al mediodía. Antes de ayer al mediodía. Él está en Austin, pero Austin queda bastante cerca, queda 1 hora y 20. Y bueno, el domingo que no jugaba y no entrenaba, vino a visitarnos. Así que comimos con Nico y Pato en casa. Así que sí, no lo veo tanto como antes. Obviamente que lo tenía en casa día por medio, pero sí, sí lo veo. Y le está haciendo muy bien. La verdad que le está sirviendo mucho, creo, jugar en Austin y tener más protagonismo y tener más la pelota en la mano, tomar más tiros. Creo que es algo que necesitaba y necesita, así que creo que lo está haciendo muy bien. Eh, ¿A quién ves como el mejor rookie? Preguntan de Suipacha. Eh, y creo que Embiid pinta para ser el mejor claramente. Eh, Tiene una ventaja que ya lleva un par de años, a pesar de no haber jugado, pero está demostrando que valió la pena la espera. Yo todavía no lo vi jugar, vi alguna imagen nomás, pero según lo que escuché y lo poco que vi, va a ser un monstruo. Así que por eso lo cuidan tanto y lo llevan tan de a poco porque no quieren tener ningún paso atrás, ¿no? Con el tema de su rehabilitación y su rodilla. ¿Pudiste sacarte fotos con algún jugador que admirás? Me preguntan. No, sabés que no pedí nunca fotos, ni zapatillas, ni camisetas. No, no es lo mío. Nunca fui muy cholulo. Tengo un par de camisetas, pero que compré en subastas, en cenas, galas y ese tipo de cosas. Así que en su momento eh, creo que compré una de Steve Nash, de LeBron. eh, y alguna más debo tener, pero era más para ayudar que por la camiseta en sí. Pero bueno, ya que iba a ayudar, prefería tener la camiseta de alguien que obviamente que respeto y que
con quien disfruté mucho competir, ¿no? Y bueno, el caso de Nash y LeBron son dos grandes ejemplos. El de Kobe, me parece que Kobe también, no estoy seguro. Pero bueno, son tres de los jugadores que enfrenté que más respeto, así que eh, valía la pena. Eh, ¿Te ves como dirigente en CAB? Me pregunta Nacho. Eh, no sé si. Depende que consideres dirigente. Si es dirigente es el que está ahí todo el tiempo y va a todos los torneos y está a diario, no me veo. Pero si es a modo de estar ahí ayudando, algún evento, sí, participar, aportar lo que pueda y demás, en ese caso sí me veo, porque bueno, quiero ayudar a los más chicos, quiero a que la selección esté compitiendo en lo más alto, quiero que el básquet de Argentina siga creciendo, tanto a nivel liga como selecciones, argentinos, masculinos, femeninos y en todo lo que haya. Así que en ese aspecto sí, pero no me veo estando ahí en el día a día. Eh, Así que por eso depende a qué llame ser dirigente. Eh, mm, Técnica de liderazgo, me pregunta. No, no hay técnica de liderazgo. Hay que jugar de la mejor manera que podés y una vez que uno va adquiriendo experiencia y entendiendo el estilo de juego y sabiendo lo que quiere el técnico y conociendo los rivales y los árbitros y más, uno puede empezar a acotar un poquito más. Son cosas que te da sí, la experiencia. Así que tratás de ir metiendo algún concepto acá y allá, sobre todo con los más jóvenes, pero de ahí a llamar la técnica de liderazgo, qué sé yo. Bertans, ¿cómo lo ves en la NBA? Me gusta mucho. Creo que tiene mucho potencial, tiene una tremenda mano, es más atlético de lo que la gente piensa. Eh, Así que es cuestión también, como todo, de que juegue minutos, de que se sienta que pertenece, de que el equipo lo busque más, que gane confianza, pero juega muy bien, entiende, es un buen pibe, quiere mejorar, así que tiene todo para que le vaya muy bien. ¿Cuál es el jugador más desequilibrante hoy por hoy en la NBA? Y eh, hay varios, la verdad que hay muchísimos. Eh, el trío Curry, Durant y Westbrook hoy por hoy está intratable. Harden también. DeRozan yo este año no lo vi, está promediando 34 puntos por partido, pero sí, creo que los cuatro que dije primero son los más determinantes. Hoy por hoy, el Kawhi Leonard está ahí nomás, o está ahí. Lo que pasa es que, claro, uno como lo ve todos los días, da por sentado un montón de cosas. Pero definitivamente Kawhi es el mejor si tomás en consideración las dos partes de la cancha, ¿no? Ataque y defensa. Ninguno de los que te dije antes hace el esfuerzo que él hace defensivamente. Eh, es un animal. Eh, Así que sí, te diría que esos cinco son hoy por hoy los más determinantes. ¿Se puede ganar el anillo esta temporada? Eh, sí, sí, cómo no se va a poder. Tengo la enorme fortuna de haber podido decir esto las 15 temporadas que estuve acá. Nunca arranqué una diciendo, no, este año no tenemos chance. Sí, hay muchas veces que tenés equipos que parecen mejores, pero después nunca sabés cómo terminan jugando, después una lesión deja a alguien en el camino o te deja a vos en el camino. ¿Viste? Hay veces que hay que simplemente estar atento y estar listo para hacerlo de la mejor manera en el momento justo. Y eso te lleva a ganar el campeonato. Si vos mirás la temporada, por ejemplo, la 2005-2006, nosotros éramos un mejor equipo, habíamos jugado mejor que la 2006-2007. Pero 2005-2006 perdimos contra Dallas en un partido 7, partido increíble, y el 2007, por cómo se dieron las cosas, terminamos ganando y encima barriendo una serie. Así que, viste, hay que estar listo
para dar el batacazo cuando se puede. ¿Mirás muchos videos antes de los partidos? No, ya no. Lo hice mucho los primeros 2 años, sobre todo, porque no conocía a nadie. Sabía quién era Kobe Bryant, sabía quién era Allen Iverson, sabía, qué sé yo, los mejores jugadores del momento, pero, viste, muchas veces tenés que defender a los que nunca habías visto. Eh, y no es fácil. Así que sí, los primeros años pedía seguido resúmenes y los miraba jugar, sobre todo a los jugadores que potencialmente podía defender, para familiarizarme más rápido y que nada me sorprendiera tanto. Ahora ya los conozco bastante y un poco por experiencia, un poco porque como que los descifro en cierto modo más rápido, por experiencia y por el juego del rival, así que ahora lo necesito bastante menos. Eh, y extraño a Boban Marjanovic, me preguntan. Sí, la verdad que sí. Extraño varios, ¿eh? Extraño varios. Fueron varios los que se fueron este año y gente de altísima calidad, más allá de Tim, obviamente que es el fácil de extrañar porque por lo que él significa como jugador, como líder y como todo. Pero tanto Boris, que supongo que por mis fotos en Twitter e Instagram y demás saben que era uno de mis mejores amigos. Matt Bonner, uno de ellos también. Y Boban, la verdad que la pasábamos muy bien, compartíamos muchas comidas. Y por ahí son jugadores que son mucho menos determinantes que lo que era Duncan, pero ayudaban también muchísimo al bienestar del equipo, a la buena onda, a sumar, ¿viste? En un equipo no pueden ser todos caciques, todos líderes y todos hacer los 20 puntos y 10 rebotes. Hay jugadores que tienen otro rol y bueno, que haya jugadores de rol en un equipo que entienden su lugar, pero al mismo tiempo que suman, que están contentos de tener ese rol y que potencian a todos los que están al lado, son muy útiles. Así que la verdad que los extraño. Bueno, vamos un par más y vamos terminando. A ver, para que se me cerró la pantalla. Eh, ¿Cómo estaba el asado que preparaste en la publicidad de Pau Gasol? Con Pau Gasol. No lo preparé, yo mientras hacíamos las otras publicidades estaba siendo preparado y no, la verdad que en ese caso no lo probé. Pero cuando hacemos en casa, y está la última vez, vino Pablo, Pato, Nico y demás, comemos algo parecido a lo que hicimos ahí con Pau. Y termina estando bien, obviamente. No es el asado al asador, con el costillar entero, es sagaz y costillas chiquitas y demás, pero se come bien y lo importante también es compartir el momento, la picada antes y bueno, y charlar un rato, así que viene bárbaro. Vamos a la última. ¿Desde qué edad jugás al básquet? Bueno, Patricio, la hiciste fácil. Desde los 7, legalmente, digamos, registrado, pero juego al básquet desde que camino. Yo nací, mi papá era presidente de Bahiense del Norte, un club en Bahía Blanca, y estaba todo el día ahí. Así que ya tengo fotos con la pelota a los 2, 3 años picando, tanto en el club como en la cocina de mi casa, y no paré. Realmente no paré nunca. Más allá de un mes o 2 meses, en mi vida no paré nunca. Y bueno, soy un amante de este deporte, un gran seguidor, y lo disfruto todavía mucho, ¿no? A pesar de todos estos años. Así que bueno, por el mate, me preguntan. Eh, no tomo mate. Tomo café, algún té de vez en cuando.
si da la situación y están mis amigos en casa, por ahí me prendo en alguna ronda, pero muy rara vez. No soy, creo que no es lo mío. Eh, Así que bueno, gente, primera edición del Facebook Live. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado. Supongo que la próxima vez que lo haremos va a estar más aceitado todavía. Pero bueno, la pasé muy bien. Espero que ustedes también. Y bueno, les mando un abrazo muy grande y hasta la próxima. Nos vemos. Chao a todos.